Pues estamos celebrando estas jornadas tributarias que organiza la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, su edición ya número 19, por cierto que en cuanto a asociaciones ya celebrando su 27 aniversario, que ya es mucha historia. Bueno, en la primera parte de la sesión de hoy hemos tenido oportunidad de escuchar a los doctores José María Gaide Liébanas y Francisco Álvarez Molina. Estoy segura de que nos han dejado con muchas ganas de preguntarles, de comentar con ellos o de plantear cuestiones a tenor de sus dos interesantísimas intervenciones. Podremos hacerlo en la segunda parte de esta mesa redonda que ahora se inicia y a la que se han incorporado, yo creo que 3 nuevos fichajes que también van a dar mucho juego y tienen muchas cosas interesantes para compartir con nosotros. Es, por lo tanto, un honor contar con el profesor don Luis Andrés Muñiz García, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante, profesor de Fundesem y jefe de la Secretaría Administrativa de la AET de Alicante. También nos acompaña el profesor doctor don José María Gómez Gras, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y don Cristóbal Navarro Sáez, que es el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa en Alicante. Además, también es vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Y para abrir esta mesa de debate y para darles la bienvenida y las gracias una vez más, tiene la palabra don Francisco Soler, delegado en Alicante de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales. Francisco. Muchas gracias, Maite. Hola, buenos días. Es una temeridad, desde luego, los que no tenemos práctica, pues después de esta última hora, con los profesores hablar, aunque sea brevemente, ¿no? Pero como anfitrión y al margen de saludaros, que estéis nuevamente aquí, yo voy a dar unas líneas generales de temas que creo que pueden ser interesantes para los que somos fiscalistas, interesantes para también los que somos empresarios, y que luego los expertos, los que verdaderamente tienen que darnos su opinión, que son nuestros 5 invitados, pues hablen de todo ello, ¿no? El título de la mesa de debate, yo veréis que sí que tengo un guión, porque si no, sí que me perderé. El título de la mesa de debate lo pusimos Nuevo marco empresarial, fiscalidad y financiación de las pymes, ¿no? Pero me imagino que muchos de los que estáis aquí, ¿no? Pensaríais que el título debería ser con la que está cayendo, qué pasa con las empresas, qué pasa con la financiación y qué pasa con los impuestos, ¿no? Y yo personalmente, como ya han dicho los profesores antes, yo pienso que lo que está ocurriendo es que se está haciendo mal. Y se está haciendo mal porque se están haciendo políticas muy generales, pero que realmente no están pensando en los que estamos pagando la cuenta, que antes decían ellos mismos, ¿no? Hablando primero de financiación, ¿no?, que es uno de los puntos fundamentales, estamos todos de acuerdo en que hay que solventar el problema del sistema bancario, pero ciertamente desanima que este problema se eternice. Continuamente estamos oyendo que la situación está cada vez peor, que tal o cual entidad está a la altura del bono basura, y aparte de no entenderlo, porque cuando no tienes unos parámetros con los que puedas comparar, es difícil saber si hay algo peor que el bono basura. Y yo pensaba que no, pero muchas veces parece que sí. Otro de los problemas que me gustaría que se hablaran en esta mesa es el tema de la responsabilidad. No solo tenemos problema de financiación, tenemos un problema de responsabilidad. O sea, cuando hay problemas y nadie se responsabiliza de ellos, cuando parece que todo es por error, que bueno, ha sido debido a, no sé, un rayo del sol o de la luna, ¿qué ocurre? Es decir, nadie se responsabiliza de nada. Es decir, solamente la carga de todos estos problemas la tenemos las pequeñas y medianas empresas o simplemente las personas físicas que sí que tenemos que pagar nuestros impuestos. Con la fiscalidad hay muchos temas a tratar y que yo también me gustaría, y más estando aquí al lado de nuestro amigo Luis Muñiz. Hablamos de amnistía fiscal o de la lucha contra el fraude y esto lo primero que causa es incertidumbre. Nadie nos aclara qué pasa con la amnistía fiscal y qué pasa con la lucha contra el fraude.
Nadie. O sea, lo que sabemos es que se pretende recaudar más. Eso es lo único que tenemos claro y me gustaría pues, que se trataran también estos temas aquí en la mesa, ¿no? Teniendo algunos temas concretos, ¿no? Ejemplos ilustrativos de cómo se están haciendo las cosas y que hay veces que no las podemos entender, porque está muy bien hablar de política general y está muy bien hablar del déficit, pero cada uno habla de lo suyo y nosotros tenemos que hablar de lo nuestro, ¿no? Y lo nuestro es que no hace mucho empresarios españoles, de los que tienen que estar todos los días al pie del cañón, han recibido declaraciones paralelas de la agencia tributaria diciendo que sus retribuciones no eran gasto deducible. Entonces, claro, uno dice, bueno, hemos visto que hay un déficit tremendo, que hay tal, pero es que yo tengo que pagar impuestos y me están diciendo que yo, que trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de las 10 de la noche, resulta que lo que yo gano no es gasto deducible, que yo no soy lo mismo que la empresa. Pues también habría que debatir estos temas, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque esto sí que nos afecta directamente, ¿no? Tranquilidad, sosiego, pues sí, hablaban también antes de que hace falta, al margen de las posibilidades económicas que cada uno tenga, esto que se ha dicho por ahí que eran los viernes de dolores, ¿no? Tenemos que estar esperando, bueno, ayer fue jueves, pero se ve que fue jueves de dolores también. Es decir, tenemos continuamente que estar pensando en qué va a pasar mañana. Sería necesario que tuviéramos un marco jurídico estable donde pudiéramos desarrollarnos y donde alguien que quiera invertir pueda pensar que lo que está pensando, o sea, lo que está planificando hoy pudiera llevarlo a cabo sin ningún cambio normativo. Porque, claro, tampoco se nos puede olvidar que no solamente en la tributación estamos hablando de Hacienda, en la Seguridad Social, muchos de nosotros, muchos de vosotros que estáis ahí hace meses que habéis celebrado contratos con vuestros empleados en unas condiciones determinadas y con unas bonificaciones que de cuajo se han cortado. Esto genera empleo, esto genera bienestar, esto va a mejorar, en fin, todos estos temas, muchos más, se van a debatir. Yo era apuntar algunos que creo que no solamente nos afectan como profesionales de la fiscalidad, sino también como empresarios y que al fin y al poste somos los que estamos pagando la cuenta. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el profesor don Luis Andrés Muñiz García. Muchas gracias. No estaba provocado, no estaba programado ni provocado así, pero casi ha sido una invitación de Paco para mi intervención. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes por dejarme compartir esta mesa en la que me han invitado. Al hilo de lo que comentaba Francisco, hoy es un día particular porque no sé si les habrá dado tiempo a ver ya la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a escucharla ayer, a ver en las noticias las primeras referencias de la norma. De alguna forma lo que me están diciendo, enlazando con lo que decía Francisco, es que no tengo un marco jurídico estable, es cierto. En materia impositiva somos pendulares y, de hecho, algunas normas que ahora se presentan como novedades para el 2013 son normas que suponen una vuelta atrás en la tributación, como el tema de las plusvalías. Hacía referencia a las personas físicas, hacía referencias a las pymes, pero como personas físicas tenemos ahora un horizonte muy corto para tomar decisiones, solamente hasta el día 31 de diciembre. A partir del día 1 de enero, movimientos de transmisión de activos, de cualquier clase de activos, como ha dicho el ministro Montoro, vuelven a tributar como antes del ejercicio 2007, es decir, volvemos otra vez a recuperar las plusvalías a corto plazo de un año o menos de un año y un día, vuelven a tributar en la parte general del impuesto. Eso habrá que matizarlo. No sé si solamente van a tributar como ganancias o también vamos a considerar como pérdidas. Algún especialista ha apuntado algo en ese sentido. Pero ciertamente somos tributariamente pendulares. No tenemos un marco jurídico estable. Es decir, este año, desde el 2011, 2012 y para el 2013, si por algo tenemos que caracterizar el sistema tributario, es por estar en un cambio continuo y permanente. Pero además en un cambio continuo y permanente y a muy cortito plazo. Lo que se decía en el 2011 se modificó en enero del 2012 para modificarse posteriormente en marzo del 2012, para volver a modificarse en julio del 2012 y ahora, con la ley de presupuestos, volver a modificarse para los ejercicios 2013 y 2014.
Además, tenemos medidas que, en algún sentido, tienen un carácter, una vocación de cierta estabilidad para el futuro, y otras medidas que solamente tienen vocación temporal, para el 2013 y el 2014, con carácter temporal. En septiembre me han retenido el 21% de unos rendimientos profesionales, en septiembre me han elevado el IVA al 21%, pero después, en el 2014, la retención volverá presumiblemente al 19%. Es decir, es un momento difícil para tomar decisiones y, desde el punto de vista profesional, es un momento difícil, muy difícil, para asesorar a sus clientes. Si alguien les dice, dinos qué es lo que podemos hacer en el futuro próximo, pues posiblemente no lleguemos ni a lo que decía Paco Álvarez, en el sentido de decir, de aquí a 3 años puedo decir qué puede ocurrir. En el ámbito tributario, de aquí a 3 semanas, 3 meses, quizá todo cambie de nuevo. Los anuncios que contiene el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado no son completos. Es muy posible que en la tramitación parlamentaria haya algún tipo de modificación más, incluso alguna modificación que se ha incluido, se ha planteado como con carácter retroactivo. Eso, en el ámbito tributario, es perfectamente posible en impuestos como en el IRPF, que van del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, que todavía no se ha calmado el panorama en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo, y en el de sociedades tampoco. Se nos anuncia una actualización de balances nueva. Hacía 20 o 25 años que no teníamos una. Tenemos 3 ya con esta que se nos plantea ahora, al 5%. Está planteado en la ley de presupuestos. Se nos plantea retoques del impuesto sobre sociedades en el sentido de menos deducciones, menos apoyos a la inversión, menos apoyos a la creación de empleo. Es decir, el momento no es oportuno para tomar grandes decisiones y, sobre todo, no es oportuno para tomar decisiones claras. No sé qué les pueden decir ustedes a sus clientes en este momento, en ese ámbito. Se refería también, Paco, a la amnistía fiscal. Si me dejaran que les hiciera alguna pregunta, el día 30 de noviembre termina y todavía son enormes las dudas sobre algunas de las posibles consecuencias de ese proceso de amnistía fiscal. No sabemos qué ocurre con los tributos autonómicos, si alguien se acoge a esa regulación especial. No sabemos qué ocurre en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio. Dicho sea de paso, ya lo saben, 1 año más de impuesto sobre el patrimonio, noticia de última hora, ley de presupuestos. De 2013 también tendremos impuesto sobre el patrimonio, no se agotan en el 2012. No sabemos qué ocurrirá con otros tributos de carácter autonómico como transmisiones patrimoniales. No sé qué ocurrirá con otros tributos de carácter estatal si alguien se acoge a la regulación especial, y quizá eso haga que muchos expertos, incluso de dentro de la Casa, hayan evaluado la amnistía fiscal a este momento como algo que o se despeja en los últimos días o está condenada a un absoluto fracaso. De los 2.500 millones que se esperaban recaudar, regularizando 25.000 millones de euros, a esta fecha tenemos solamente 50 millones. Quizá el contribuyente afectado se esté planteando qué ocurre, o agotar el plazo, o ver si hay algún otro tipo de medidas, fundamentalmente en el ámbito autonómico y también otras en el ámbito estatal, que acompañan a ese proceso de regularización, lo clarifican y lo dotan de una seguridad jurídica que hasta ahora parece ser que no tiene. Sin embargo, las medidas que estamos comentando son medidas de carácter coyuntural. Todos los cambios que han acontecido con el Real Decreto Ley 12, el 20, etcétera, a los que nos hemos referido, son medidas de carácter coyuntural. Son medidas, como decíamos, en algunos casos transitorias, en algunos casos con vocación de permanencia, pero no dejan de ser coyunturales. Yo quisiera llevar a su ánimo, y me uno a lo que comentaba Francisco, quiero llevar a su ánimo algo más importante, de más hondo calado, y que no es coyuntural, sino que tiende a ser una parte constitutiva importante de nuestro derecho tributario, y es la tramitación de la nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal. Entre las 43 normas que están anunciadas para ser aprobadas con rango legal en los próximos 6 meses, así lo disponía ayer el Consejo de Ministros, algunas de ellas de hondísimo calado. Pero ¿qué ocurre con la Ley de Prevención del Fraude Fiscal? La Ley de Prevención del Fraude Fiscal es más importante, a mi juicio, que lo que la Ley de Presupuestos en el ámbito tributario haya aprobado en estos días. Lo que traerá su aprobación es un nuevo marco en el que el contribuyente tiene que enfrentarse a la Administración tributaria. Quiero resaltarles 2 o 3 aspectos porque creo que vamos muy mal de tiempo. Ya me he pasado con creces, como es habitual en mí, no me mido. Pero solamente les señalo 2 o 3 cuestiones para reflexionar a lo largo de lo que comentemos en la mesa. Hay un serio problema con la imprescriptibilidad y con el nuevo concepto de prescripción, tanto en el ámbito tributario como en el orden penal. Hay también una ley de modificación del Código Penal en ese sentido que
se está desarrollando en paralelo. Muy importante, hasta el punto de que en algunos casos estamos hablando de una institución jurídica extraña, que es la imprescriptibilidad de algunas conductas tributarias. Eso es muy, muy importante. En segundo lugar, ha habido una sentencia reciente de la Audiencia Nacional que afecta a un contribuyente único, muy importante, el Corte Inglés. Para más señas, está publicado, no hay ningún problema en decirlo, pero lo que trae esa sentencia consigo es que a la Administración tributaria, incluso datos que me solicite de carácter genérico, sin especificar o individualizar sobre qué contribuyentes se está refiriendo, sino sobre datos generales, tarjetas de crédito del Corte Inglés, se le tienen que aportar necesariamente. Esa sentencia es muy importante, pero es muy importante no por lo que afecte a los usuarios de tarjeta del Corte Inglés que hayan consumido más de 30.000 euros durante un determinado periodo, sino porque ha abierto la caja de Pandora y, de hecho, en la última nota de la directora de la Agencia Tributaria se pone de manifiesto algo que es realmente preocupante. La Administración Tributaria ha enviado a entidades financieras un requerimiento para que le den los datos de los titulares, no del contenido, pero sí de los titulares de cajas de seguridad. Se ha hecho público en la nota de la Agencia Tributaria, está publicada en la página web de la agencia, pueden ustedes consultarla, pero eso es inquietante en el sentido de que dónde queda mi margen de privacidad o dónde queda mi margen de secreto bancario u otras cuestiones similares. Para finalizar, Suiza, por poner la guinda de ese pastel, Suiza acaba de comunicar oficialmente que va a poner a disposición de la Administración tributaria, en este caso española, pero de cualquier otra Administración tributaria de la Unión Europea, los datos genéricos de los clientes que allí tienen cuenta abierta. Eso lo que trae consigo es un nuevo marco con el que nos vamos a enfrentar a partir del año 2013, que va mucho más allá de las modificaciones puntuales o coyunturales en impuestos muy concretos. Es una cuestión de procedimiento y yo creo que sería importante que le dedicáramos una especial atención. Me imagino les está pasando a ustedes. Yo voy anotando cada vez más ideas, más preguntas y más dudas. No sé si tendremos tiempo suficiente para el posterior debate, pero seguimos escuchando estas introducciones. A continuación, la que va a realizar el profesor doctor José María López Gómez Gras. Profesor. En mi caso, por añadir a este elenco de ponentes algo que pudiera volcarse, pues he preferido optar por señalar cómo estamos como país, que podríamos decir también que España se escribe con la letra C de caos, y no me refiero en este momento, sino por la que viene cayendo desde hace mucho tiempo. Y digo caos fundamentalmente por los riesgos, no solo fiscales, que se han puesto aquí de manifiesto, sino también por los riesgos políticos, por los riesgos regulatorios que vienen de esos riesgos políticos, etcétera. Cualquier inversor de cualquier parte del mundo que quisiera venir a España seguramente tendría mayor seguridad jurídica y política en cualquier otro país en este momento que en el nuestro, lo cual difícilmente nos puede ayudar a generar expectativas, a generar actividad económica y, por lo tanto, a generar dinamismo para salir de esta crisis. Aquí ven proyectado el último índice de competitividad por países que acaba de publicar el Foro Económico Mundial, en el cual a veces los rankings suelen ser injustos. En este caso yo creo que ha sido hasta bueno, porque España está en el lugar 36 y se mantiene sobre su posición anterior, que para la cantidad de países que miden, que es alrededor de 150, pues no está nada mal. Sin embargo, veremos cómo esa media ponderada para ponernos en el puesto 36 y mantenerlo ha venido por distintas razones. Pero antes de ello, me gustaría señalar que los tres primeros países que aparecen, que son Suiza, Singapur y Finlandia, se caracterizan justo por lo contrario de este caos que yo decía y, además, por apoyar, como tiene ahí resaltada, la innovación y el cambio de los modelos productivos de las empresas, la apuesta por la ciencia, la colaboración con los sectores académico y laboral, la eficiencia de sus instituciones, la eficiencia de su mercado laboral, sobre todo en cuanto a la flexibilidad, y la eficiencia de su sistema financiero. Ya nos gustaría que un porcentaje mínimo de todas esas cosas lo tuviéramos en nuestro país.
Desde ese punto de vista, cuando valoramos ese puesto 36 de España por apartados, vemos que hay un poco de todo. En algunos casos estamos muy bien, en lo que casi todo el mundo se queja es en las posibilidades de financiación. Ahí vemos que estamos en el puesto 122 en acceso al crédito sobre 150. Y sin embargo, pues tenemos un buen ranking en formación, en alumnos, en escuelas de negocios, en tamaño de mercado, en esperanza de vida, en calidad de infraestructuras, pero también podemos ver nuevamente cómo estamos fatal en lo que es el control del déficit público, el entorno macroeconómico, el mercado laboral, sobre todo la flexibilidad. Aquí no se recoge el efecto de la última reforma laboral, pero también me gustaría transmitirles, por lo menos por lo que yo vengo leyendo y siguiendo, que parece que todas las reformas siempre van más encaminadas a proteger a las grandes empresas más que a las pequeñas y medianas empresas. Y simplemente una vista a la radiografía empresarial de nuestro país, pues vería que debería de ser justo al contrario. Bien, cuando hacemos la comparación con el resto de España, con economías avanzadas, vemos que están todas las economías avanzadas un poquito más allá en la puntuación más alta por encima de la española. Por lo tanto, tenemos mucho a mejorar en muchos aspectos, pero sobre todo en algunos que tienen que ver con lo que nos convoca en estas jornadas. Cuando destacamos cuáles son los obstáculos para hacer negocio, en estos momentos vemos como el principal, y el que se quejan todos, es el acceso a la financiación, considerado con un 27,8% de peso. Evidentemente, todos nos gustaría, y sobre todo a los asesores fiscales, que las empresas funcionaran, que pagaran sus impuestos, que les pudieran asesorar para que los impuestos fueran los más correctos y los necesarios y que todo fluyera de manera que los ingresos volvieran a las arcas públicas y volviéramos a ser el país que hasta hace poco disfrutábamos. Pero ahora lo que está estrangulando, como saben, es ese acceso a la financiación. Pero también la regulación laboral restrictiva, sobre todo en el caso que les apuntaba, que protege más a las grandes empresas que a las pequeñas, la burocracia del Gobierno, que se considera ineficaz, la capacidad de innovación, que se considera insuficiente, la presión fiscal ya en menor medida, la regulación fiscal, la corrupción y otros casos. Bien, pues un simple vistazo vemos que en aquellos puntos en los que se está poniendo el énfasis por parte de los distintos gobiernos, aunque en el caso del nuestro como en el de otros estamos, si no intervenidos, sí contemplados, o nuestros problemas no solo se discuten en nuestra casa, sino en otras casas superiores, y eso también genera unas incomodidades. En todos estos años ha habido muchos cambios de opinión que tampoco favorece lo que antes decíamos y que contribuye a ese caos. Este análisis que me encontré en un informe reciente de SADE me dio mucho que pensar. Cada año solo sobreviven el 80% de las empresas españolas. Este bajo índice de supervivencia, sobre todo las empresas de 5 asalariados o menos, incluyendo autónomos, representa casi un 90% del total. Y, desde luego, nos hace excesivamente frágiles ante esta crisis económica. Y para el debate sí que me gustaría apuntar una paradoja que se revela de este informe, de este análisis. Y es que, a pesar de que se ha señalado en muchas ocasiones que la gran ventaja comparativa ante la crisis es la flexibilidad que tenemos en el sector empresarial porque está compuesto por mini pymes, el hecho de que estemos siendo golpeados más que en otros países precisamente radica en esta característica. Y ustedes habrán leído, igual que yo, aunque no me dedico exactamente a eso, que este país nuestro no crearía empleo hasta que se produjeran tasas de crecimiento por encima del 3%. Bueno, pues posiblemente esta paradoja anterior se pudiera explicar por eso. Es decir, que para generar empleo de forma relevante tenemos que crecer por encima del 3%. Todo ello a base de esa estructura de empresas de tan reducido tamaño. Bien, pasaré esto rápido porque me he visto recortado mi tiempo, pero sí que es importante, sobre todo para el debate, que me han enfatizado que convenía, que tuviéramos una reflexión sobre el marco empresarial teniendo en cuenta cuáles son nuestras características y, sobre todo, lo que mejor tenemos, ¿no? Lo que mejor tenemos, las empresas que están escapando a la crisis, seguramente cuando les lleváis sus impuestos os daréis cuenta,
son aquellas empresas industriales y exportadoras. Bueno, pues en ese caso también se salvan algunas empresas de servicio pertenecientes a los sectores del turismo y de los servicios profesionales a empresas. Paradójicamente también tenemos un buen comportamiento exportador. Estamos manteniendo la cuota de exportación de la última década mejor que algunos países ricos de la OCDE. Otra cosa sorprendente. Es decir, siempre, como nuestros deportistas, ¿no?, destacamos en determinadas cosas muy bien y muy allá de lo que cabía esperar. Sin embargo, es difícil generalizarlo. Desde el 2008 las exportaciones han crecido a una tasa acumulada superior a la de Alemania o el Reino Unido. Esto también parece increíble, ¿no? Si bien tenemos que destacar que en el Reino Unido, lógicamente, como conservan su moneda, recordáis todos cuando pensamos, estos ingleses, hay que ver, con la manía que tienen de conducir por el lado contrario, y ahora se han empeñado en mantener su moneda, ¿no? Bueno, pues 12 años después, es curioso cómo se respeta ahora aquella opinión, precisamente porque en algún caso podía ser interesante. Otra cosa sorprendente, y lo digo desde la universidad, es cómo nuestros egresados, a pesar de lo que se meten en muchas ocasiones con las universidades, están consiguiendo trabajo fuera y son muy bien valorados por las empresas de aquellos países. E igualmente los profesionales. Por lo tanto, hay una expresión de nueva capacidad o de talento para competir en cualquier lugar y que deberíamos de aprovechar. Y curiosamente, otra de las cosas que yo he explicado en muchas ocasiones, que es la falta o la reducida productividad comparativa que tenemos con otros países, pues cuando comparamos empresas de igual tamaño, sale que las grandes empresas españolas tienen una productividad igual o superior a las alemanas. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro reducido tamaño. Es decir, el tamaño aquí sí que importa. ¿Cuál es el problema de nuestro tamaño? Pues que tenemos excesivo número de pequeñas empresas, mini pymes que decíamos antes, reducido de empresas multinacionales y falta, sobre todo ahí en el centro, una gran cantidad de empresas medianas que además fueran exportadoras. Y todo eso sufriendo una serie de prácticas que no hace falta que les recuerde a ustedes, como son las bancarias, como son las administrativas de todas las administraciones públicas españolas, y que ha habido una absoluta normalidad en aceptarlas e impunidad en ponerle remedio o coto. Eso nos ha dejado un ambiente abrumador, que voy a resumir en lo siguiente. Mayores restricciones por la pérdida de confianza en nuestro sistema bancario, el cierre del grifo del crédito internacional, ya todos saben quién es la prima de riesgo, pues la prima de riesgo podríamos decir que un 50%, por resumir, se debe al efecto país y también un 50% al efecto del euro, moneda en la que estamos conjuntamente. La pérdida de credibilidad del país, o lo que algunos llaman la marca España, que, siguiendo lo que ha dicho Francisco Álvarez, también la podríamos extender a la marca Comunidad Valenciana. Es difícil con ese caos que decía al principio hacer negocios, que alguien confíe en nosotros, que verdaderamente nuestras empresas y a veces los gobiernos, no digo este, porque esto viene de largo, no nos damos cuenta, no se dan cuenta que las cosas en economía significa primero generar confianza y confianza sobre lo que puede hacer un país, y esto no siempre es así. Si encima le metemos los riesgos políticos, regulatorios, culturales, fiscales, etcétera, pues realmente es difícil que alguien quiera algo con nosotros. Menos mal que tenemos el sol y la playa, porque si lloviera aquí más, no sé lo que nos pasaría. Reformas, como decía antes, pensadas o que favorecen a las grandes empresas más que a la mayoría de pymes que tenemos. Y esto ha llevado a muchas empresas a recuperar prácticas que eran insólitas, como la economía del trueque, el mayor porcentaje de financiación de proveedores y la gestión financiera exquisita para ver de adelantar los cobros y retrasar los pagos en todo aquello que se puede hacer. Me suele gustar destacar algunas cosas necesarias, ¿no? Tenemos que cambiar, las empresas tienen que cambiar, tenemos que reinventarnos. Suelo poner el ejemplo de IKEA, simplemente no por el caso concreto, sino por lo que ha significado en un sector una revolución para hacer las cosas de otra manera. Las relaciones universidad-empresa, la necesidad de innovar y la necesidad de, por mucho que esté cayendo lo que está cayendo, de contemplar incentivos para que los mercados y las empresas puedan volver a hacer cosas juntos, competitividad, innovación e internacional. Bien, termino simplemente con esta alusión de Mario Alonso Puig,
que con mucha razón dice que las crisis, como aquí ha sido destacado también, nos valen para reflexionar, porque solo cambiamos de verdad cuando nos damos cuenta de las consecuencias de no haberlo hecho o de no hacerlo. Muchas gracias. Y a continuación escucharemos la primera intervención de don Cristóbal Navarro Sáez, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa en Alicante y vocal de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quiero darle las gracias a mis compañeros porque yo aquí hoy estoy en representación de las pymes, que creo que es un papel importantísimo a la hora de recoger todas las impresiones que por parte del resto de los ponentes se han ido recogiendo y poder hacer una serie de reflexiones, denuncias, conclusiones y, sobre todo, propuestas que muchas de ellas las estamos llevando a cabo desde CEPIME como podemos, pero que hay otras que son de ámbito claramente superior al que podemos incidir nosotros. Quiero empezar diciendo que, claro, desde CEPIME no podemos dejar de denunciar que tenemos un sistema financiero excesivamente convergente. Empezó a converger por una cuestión de estrategia, había que ser más productivo, había que destruir miles de puestos de trabajo, todavía les queda a la banca de unos 200.000 puestos de trabajo por destruir, pero había que ser convergente por una cuestión de competitividad. Yo he escrito hasta la saciedad que en el tamaño muchas veces está la perversión. Y realmente ahora hay que seguir convergiendo para llegar a un sistema bancario sistémico, porque solamente hay un fondo de rescate para entidades sistémicas. O sea, si tiene usted capacidad para matar a quien sea, entonces se le rescata. Y si solo tiene capacidad para morirse, pues muérase usted en paz. Las entidades financieras están campando a sus anchas y abusan descaradamente de las pymes, que se encuentran atrapadas entre excesos de comisiones a precios prohibitivos y la venta forzosa de productos tóxicos como seguros y como un montón de cosas que cada día nos vemos abocados a tener que comprar para poder mantener la relación con las entidades financieras. Esto es una práctica del día a día. Hemos visto una reforma laboral que es claramente insuficiente para generar empleo. Y no digo que no haya servido para nada, pero que no ha servido para generar empleo es un hecho. Tenemos un sistema tributario basado en un modelo enfocado a la recaudación sin miramientos. Esto es, los inspectores son políticos, no son técnicos. Están claramente manipulados a la recaudación y, bueno, pues terminan recordando al sistema impositivo del Imperio Romano en plena decadencia. Con figuras tan extravagantes como rendimientos implícitos, operaciones vinculadas y todo lo que cuando se le aplica a la gran empresa puede tener sentido, pero que en la pyme se termina tributando por una ficción jurídica que es claramente confiscatoria y sin sentido. No podemos dejar de denunciarlo. En el ámbito financiero tenemos propuestas para hacer, propuestas que en el ámbito financiero creemos que es imprescindible que se creen fondos de inversión específicos para invertir en sociedades de capital riesgo, para pymes, invertir en business angels que contemplen los incentivos fiscales a los suscriptores del fondo, porque realmente lo que está pasando es que cada vez que un pequeño comerciante o un pequeño empresario consigue ahorrar una cantidad de dinero y la lleva al banco, el banco le vende un fondo de inversión y con ese fondo de inversión terminan financiando a una gran corporación que termina viniendo a su territorio a machacarlo. Esa es la realidad del sistema financiero. Ya hemos visto, antes de la mano del profesor Gay, cómo las grandes corporaciones financieras absorben la totalidad del crédito disponible precisamente porque fuera no pueden recurrir a la financiación. Hace falta que se fomenten las cooperativas de crédito porque, bueno, estamos en momentos en los que si dejamos que siga convergiendo el sistema financiero nos vamos a quedar sin pool bancario. Las empresas no van a poder seguir trabajando porque al final en el panorama financiero van a quedar 5 o 6 entidades y esto puede ser de aquí a final de este año. Hace falta, en la Comunidad Valenciana en concreto, que se haga un reflotamiento real de la sociedad de garantía recíproca. Porque las entidades financieras que se han beneficiado de su existencia, y hay que decirlo así de claro, ahora deben devolver el apoyo y no abandonar a su suerte a miles de pymes que se verán afectadas si finalmente puede entrar en disolución como está quizá estatutariamente previsto en caso de que no se pueda arreglar la situación. Hay que hacer una ley, no un paquete de leyes de protección de pymes frente a entidades financieras. Apropiación indebida de saldo es un tema que cuando nos leemos el Código Penal está claramente configurado, porque no es una cuestión de error, señores, no es que me haya equivocado a la hora de cobrar una comisión, no, es que cuando de un botonazo un señor
desde Madrid o desde Barcelona se apropia indebidamente de 3 o 4 millones de euros a la misma hora y en el mismo día, eso es ahí existe implícitamente un dolo de querer apropiarse indebidamente del saldo de quien no procede. Esto hay que denunciarlo y hay que hacer que se tipifique como delito. La venta masiva de productos tóxicos. Ya la última reforma legal que hemos visto lo que pretende es que las preferentes, solamente con alegar la entidad que podría tener dificultades, pues que no se le pueda condenar. Pero oiga, ¿esto qué es? Que legislamos a la medida de que no tengamos que devolver ni siquiera las estafas que se ha cometido por estos productos tóxicos vendidos, entre otras cosas, a punta de pistola, y lo digo con conocimiento de causa. He visto infinidad de pymes que si no contrataban un swap no podían refinanciar la operación que tenían. Y esto ha sido así, se ha vendido con chantaje, porque no he visto a nadie que se le haya ocurrido, de las pymes y de las micropymes que están afectadas por los swaps, que una mañana se hayan levantado y han dicho, hoy me voy a comprar un swap. No hay ni un solo caso. Lo que pasa es que se han vendido de la forma que se han vendido y todos lo sabemos. En el ámbito tributario tenemos propuestas, claramente. Tenemos que generar, se deben de generar incentivos fiscales a la contratación por primera vez de jóvenes desempleados. Aquí no hay posibilidad de fraude. No estamos hablando de recolocar personas que ya tenían trabajo. Estamos hablando de que la incorporación por primera vez al puesto de trabajo tiene que quedar exenta de cotización de la Seguridad Social de forma completa, por lo menos los 2 o 3 primeros años, o de una manera progresiva que se incorpore la cotización de forma que en los 3 primeros años no suponga ese incremento de coste. Y ahí no puede haber ningún tipo de fraude porque esa persona no estaba cotizando. Es la única manera de que terminemos incorporando a los jóvenes que tenemos, que son competitivos y nos lo demuestran, porque salen fuera y encuentran el trabajo que aquí no les podemos dar, precisamente porque los costes son prohibitivos. Los incentivos fiscales reales a la creación de empresas. Estamos en el mismo tema. A todas las instituciones públicas se les llena la boca de decir que hay que proteger al emprendedor, pero son solamente palabras y en los hechos no vemos absolutamente nada. No puede haber más subidas de impuestos porque ya se ha puesto de manifiesto y hoy se ha repetido aquí que el incremento del IVA ha llevado a un incremento de los aplazamientos, por lo que la recaudación disminuye y se machaca el consumo, que es otra vez alimentar la hoguera. Además, hemos visto también, de la mano del profesor Gay, cómo las grandes empresas, las grandes corporaciones, tributando entre una media de un 3 a un 8%, si tuvieran que tributar al tipo medio que tributa la pyme, tendríamos el déficit que supone, o sea, el diferencial que se pretendía recaudar con un incremento del IVA que sí que estamos pagando todos los españoles. Es falso que las grandes compañías, además, en estos capítulos, asuman la subida del IVA. Son sus proveedores, las pymes, a las que verdaderamente se les traslada ese supuesto esfuerzo que están haciendo las grandes. No pensemos que cuando las grandes empresas dicen no voy a subir el IVA porque lo incremento en mi precio, detrás hay una pyme a la que se está estrangulando. No tengáis ninguna duda. La diarrea legislativa que en este último periodo está provocando una inseguridad jurídica es inaceptable. Esto tiene que cambiar. No podemos estar cada viernes con qué es lo que va a pasar y cambiando el mecanismo del juego cada vez que una cosa no me gusta. Quitamos deducciones, ahora aparecen deducciones que encima son especialmente perjudiciales para pymes y desde luego con este panorama pues es completamente imposible. Hay que generar una base imponible bonificada para las secciones de exportación de las pymes, para nuevas empresas que empiecen a exportar ahora. No me estoy refiriendo a empresas que ya estaban exportando, sino incentivar a que el que no estaba exportando empiece a exportar. Para darle un aliciente tendremos que generar una base imponible bonificada para esas iniciativas, porque hay que hacer un esfuerzo especial para poder salir a los mercados exteriores. Y no estoy hablando de que le den dinero, lo que estoy hablando es de que le dejen un entorno más fácil, menos agresivo. Hay que permitir la libertad de amortizaciones a las pymes, que ahora se acaba de quitar, porque son las únicas que van a generar empleo. En el ámbito laboral, la reforma laboral, como he dicho antes, ha sido un fracaso como parte de la política para generar empleo y tampoco ha generado seguridad jurídica. Es urgentísimo una nueva reforma laboral o una adición a esta que sea verdaderamente generadora de empleo y que genere sobre todo seguridad jurídica. Los empresarios no podemos estar pensando todavía que no hay nada porque los tribunales terminan doblegando cualquier disposición legal. Hay que bonificar de forma consistente, como he dicho antes, el 100% del coste de seguridad social en los casos de nuevas contrataciones en los que se están incorporando por primera vez personas. Y en el ámbito educativo, que no se nos olvide una cosa, en las universidades también se habla de fomentar el emprendedurismo, pero el resultado que tenemos es que nuestros jóvenes salen formados, muy formados, y se van al extranjero y no se quedan aquí a emprender nada.
Y no se quedan aquí a emprender nada porque cuando ponemos un micrófono y hacemos una encuesta en la puerta de la universidad, los jóvenes quieren ser 3 o 4 cosas y residualmente, si no pueden serlo, entonces terminarían siendo empresarios. La vocación del empresario, por desgracia, es un planteamiento residual que viene siendo por obligación más que por vocación. Y ese es uno de los papeles que no solamente desde las organizaciones empresariales, sino también desde la universidad hay que emprender. Hay que cambiar también el régimen de vacaciones de los colegios, porque, vamos a ver, tenemos ciudades como Benidorm y como otros sitios turísticos donde solamente trabajan un mes al año. ¿Por qué? Porque es el mes o 2 meses al año, porque es el tiempo de vacaciones. Hay que estudiar otros modelos, como el modelo alemán, que tienen un sistema de vacaciones más progresivo y que hace que podría hacer que el dinamismo de la hotelería y la hostelería en un país como este tuviese un reparto del flujo económico mucho mayor. El empresario no puede llegar a su proyecto por eliminación, sino, como he dicho antes, por vocación. Eso es una necesidad. Y tenemos que generar un nivel de interactuación con las empresas mucho mayor desde las universidades, incluso desde las escuelas, para que las prácticas en las empresas deban ocupar un rango mayor de los créditos exigibles en una carrera. En el ámbito legislativo, ya he dicho antes, he pegado una pincelada muy rápida, con una reforma del Código Penal que precisamente apunte a las entidades financieras en el capítulo de la venta de productos tóxicos y de las apropiaciones indebidas de los saldos. La reforma de obligaciones legales para las cooperativas de crédito de pequeña índole, porque no podemos permitir que sea exigible, y esto lo sé de primera mano porque estamos trabajando en una de ellas, que nos quieran exigir para una cooperativa de crédito de ámbito de la Comunidad Valenciana, restringiendo la venta de cualquier producto tóxico, y resulta que nos están poniendo el mismo nivel de exigencia técnica en cuanto a información y suministros de datos que se le pone a una de las entidades sistémicas. Eso no tiene ninguna lógica. El banco malo no puede ser a costa del dinero público. En este país ningún banco declara pérdidas. Como he dicho antes, mientras en el exterior se realizaron ajustes de valoración y en el registro de las pérdidas ya se sufrieron hace 3 o 4 años, el Deutsche Bank, por poner un ejemplo, declaró pérdidas por valor de 2.400 millones de euros en el año 2008 y no pasó nada. En Estados Unidos han quebrado bancos y no ha pasado nada. Y sin embargo, aquí en España, todos los bancos tienen beneficios hasta que un día se les interviene y entonces vemos que están todos los balances podridos. Pero tampoco termina nadie en la cárcel por esto. No se puede aceptar que las reformas legislativas dejan impunes, como he dicho antes, a las participaciones preferentes vendidas a punta de pistola que han terminado fundamentalmente en pymes y en particulares. Es imprescindible, y ya no me voy a extender más, es imprescindible que no se puede dejar toda la carga sobre las pymes. La pyme debe ser el bien jurídico a proteger antes incluso que la educación o la sanidad. Y sé muy bien lo que estoy diciendo, porque si no tenemos trabajo no vamos a tener educación ni de la buena ni de la mala. Si no tenemos trabajo no vamos a tener sanidad ni de la buena ni de la mala. Entonces dejémonos de demagogias a estas alturas y apostemos por lo que de verdad nos tiene que dar el trabajo y nos tiene que dar la educación posteriormente de calidad y la sanidad posteriormente de calidad. El peso del Estado se tiene que reducir de una forma drástica y urgente. No se puede soportar este sistema de multiadministraciones pisándose las competencias y con un resultado que es un auténtico despropósito. Seguimos con miles de empresas públicas y semipúblicas a las que hay que lidiar cada día con pérdidas y encima haciendo competencia en los sectores privados. La forma de reducir el peso no puede ser mediante la condena a la miseria de los funcionarios. Esto únicamente nos traerá corrupción y baja productividad. El verdadero ajuste hay que hacerlo en el número real de empleados públicos que podamos pagar y que verdaderamente sean imprescindibles. Esto es una reivindicación constante, pero nadie la quiere oír. El nivel de intervencionismo de este Estado se tiene que reducir porque padecemos un sistema cuyas injerencias permanentes en el mundo de las empresas se han demostrado inútiles o incluso perjudiciales. Y como conclusiones, ya para cerrar, creo que las pymes no queremos que se nos cobre de más para luego recuperar el exceso por vía de las subvenciones y las limosnas. Exigimos que se nos proporcione un entorno menos hostil que permita que las pequeñas empresas puedan generar empleo, que ninguna multinacional va a venir a crear los 5 millones de puestos de trabajo que se han destruido. Tendrán que ser las pymes y las micropymes, el autoempleo, el que consiga levantar, como siempre, la economía de este país. Muchas gracias y perdonad si me he excedido un poco en el tiempo. Bien, yo confío en que la organización de las jornadas, y aprovechando que tenemos aquí
al presidente y al delegado en Alicante amplíe un poquito el tiempo y que seguro se pueda realizar un debate interesantísimo, porque son muchísimas las ideas y las preguntas que se han planteado en las diferentes intervenciones. Vamos a cerrar este primer turno, esta primera ronda, con don Arturo Casinos, que es presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, que, como saben, es quien ha organizado este foro de debate interesantísimo que estamos compartiendo esta mañana, y solo por eso yo desde aquí le hago mi agradecimiento. Arturo. Muchas gracias, Maite. El intervenir el último tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja, que he podido escuchar a todos los compañeros de mesa, y he tomado muchas notas, y la verdad es que hay cuestiones muy importantes que valdría la pena tratar y debatir en este foro. Y el inconveniente es que me habéis dejado poco tiempo. Pero bueno, voy a procurar ser lo más escueto y concreto posible. Se han oído durante todas las sesiones calificativos muy duros para la situación actual. Los hemos oído durante toda la mañana. Y yo me permito el volver a recordar, como ha hecho el amigo Paco Álvarez, esas portadas geniales y premonitorias del año 74 y 75. Y había una de ellas, que la recuerdo perfectamente, que había un orador supuestamente político en una tribuna, y entonces, y el auditorio bajo, mucha gente, muchas cabezas, ahí escuchándolo, y decía el político, o nosotros o el caos. Y bajo le respondían, el caos, el caos. Claro, y el político continuó respondiendo, dice, da igual, el caos somos nosotros. Entonces, a ver, se está hablando del sistema tributario, de las medidas, continuamente estamos sufriendo y padeciendo cambios todos los viernes de dolor, que ahora ya son hasta los jueves también. Entonces yo creo que hace falta una reforma en profundidad de todo el sistema tributario. No me vale que se argumente de que eso hay que hacerlo despacio y que requiere mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuando ya no queden empresas? Yo creo que es algo que hay que afrontar y hacerlo con máxima urgencia. Y además convendría también recordar, que parece que se ha olvidado, el artículo 31 de la Constitución, que permitidme que os lo voy a leer textualmente, que dice, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Esto se ha olvidado por completo, no lo cumple nadie. La amnistía fiscal. El día que, un martes que hicimos la presentación de las jornadas aquí en este mismo Palacio de Congresos, presentamos las jornadas y uno de los medios de comunicación que acudieron al acto, pues me preguntó cuál era mi opinión sobre la amnistía fiscal. Yo le dije que si mi opinión era como representante de la Asociación de Asesores Fiscales, pues yo le podía decir el alcance, los requisitos que había que cumplir para acogerse a esa regularización, amnistía fiscal o como quieran ustedes llamarle. Pero que si me lo preguntaba a nivel individual, yo le daba mi opinión individual. Y mi opinión individual, y eso parece que levantó ciertas ampollas, es que yo la consideraba, y lo sigo considerando, inmoral e indecente. Y así se lo dije. Y además yo creo que hay argumentos más que de sobra para fundamentar esta manifestación. Vamos a ver, no se le puede exigir a todos los contribuyentes un esfuerzo continuo y permanente en todos los órdenes y después elaborar una norma que adolece de muchos defectos y hay muchas incertidumbres todavía para su aplicación a fecha de 30 de noviembre, que se supone que es el plazo límite para acogerse a ella. No se puede exigir, como digo, ese esfuerzo continuo y permanente a empresas y a las personas físicas para contribuir, porque la situación actual nos dicen que así se demanda, y entonces, por otra parte, estar dando una amnistía fiscal a un tipo del 10%. Eso es difícilmente explicable para todos aquellos que han contribuido, y los hay, que han contribuido de una manera justa a unos tipos impositivos muchísimos más altos. Yo creo que, insisto, en la manifestación es inmoral e indecente, pero bueno, ya veremos el éxito
que a mí me parece que no va a haber tal, ¿no? Porque recaudar 2.500 millones a base de florecer 25.000 millones de euros, y de momento estamos por los 50, como se ha dicho, pues mucho va a haber que correr para que de aquí al día 30 de noviembre eso vaya a subir, esa cantidad vaya a subir de una manera efectiva.